Adrián saca a los Estados Unidos porque allá también se está hablando de Milei, de esto que está diciendo, y en su momento, ¿cómo te va, Adri? El propio Donald Trump anticipaba fraude. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo lo escucho a Javier Milei ya desde hace un tiempo también, y da la impresión de que sigue el manual de Donald Trump para muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, en esta táctica, porque realmente lo es, de denunciar fraude anticipadamente, es decir, de abrir el paraguas y decir, atención que me pueden meter la mano en los resultados, sobre todo cuando se ve que la elección es muy reñida. Esto sucedió aquí en los Estados Unidos, me tocó cubrirlo, octubre de 2016, cuando tiene el debate Donald Trump, el debate presidencial con Hillary Clinton. En el propio debate ya sembró la semilla de la desconfianza, diciendo que él temía que el sistema electoral de aquí de Estados Unidos, que es descentralizado, no hay una Junta Nacional Electoral formal como la Argentina, que está centralizado el sistema. Son los condados, los estados, las municipalidades los que van contando los votos. Él decía, yo creo que el sistema está rigged, esto es arreglado. ¿Viste cómo las partidas de caballo, sí. digamos, las carreras de caballo a la mañana? Bueno, está amañado el sistema. Insistió con esto. Cuando los resultados en octubre de 2016 lo dieron ganador a él, se acabaron las denuncias que ya había empezado a presentar en distintos estados. Sí. Ganó, está todo bien. En situaciones parecidas, vamos a recordar precisamente todos estos episodios del expresidente Donald Trump hablando de este posible fraude. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. This is a major fraud in our nation. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And as far as I'm concerned, we already have won it. Bueno, a ver, por primera vez un presidente de los Estados Unidos diciendo que no habían perdido, que en realidad habían ganado y que se la habían robado. Esto es ya cuando va por su reelección. Porque todavía Trump, Adrián, no reconoce que perdió. Sí. No, Trump en ningún momento reconoció que perdió, aún después del proceso que se inició por el peor de los hechos que tuvo que ver con estas denuncias falsas de fraude, porque fueron más de 20 presentaciones en juzgados y fueron todas rechazadas. Ninguna de estas denuncias fue admitida porque no había elemento para indicar que se había manipulado el resultado de la elección. De hecho, atención, y con esto seamos muy claros, en esta movida de denunciar fraude hubo varios periodistas, varios medios que estuvieron involucrados, tratando de por lo menos sembrar la sospecha, no sin fundamentos. Bueno, ¿qué pasó? Se cuestionaba, ¿Vos recordás a Tucker Carlson? Claro, a Tucker Carlson, el que lo fue a entrevistar a Argentina, a Donald Trump. Uno de los principales promotores. A Tucker Carlson, exactamente, lo echaron de la cadena Fox y a la cadena Fox le cobraron 780 millones de dólares de multa por difundir información falsa y sembrar sospechas sobre fraude. Ahora, Fede, si querés preguntarle a Adrián, ¿no? Pero digo, ¿hay similitudes entre, en este caso, entre Milei y Trump? Totalmente. Porque mirá, yo te digo, hay un reportaje... Para que le estoy preguntando a Federico, espérame, Adri, a Federico Pellegrino, y después me respondes vos. Me parece que hay una similitud muy fuerte en decir, bueno, yo no creo en las reglas del juego, creo cuando los resultados me dan favorables, ¿no? Entonces decís, che, ¿qué tan democrático sos? Porque acá, digo, estábamos hablando de que estaba en riesgo la república y la democracia cuando Cristina no le dio el mando a Macri en la ceremonia. Acá estamos hablando de un tipo que está negando los resultados de la democracia. Es realmente muy peligroso lo que está pasando. Digo, nosotros creo que tenemos una vara de lo normal o de las cosas que nos estamos acostumbrando que ya está muy baja, ¿no? Entonces de repente ya está bien
que digan que se puede vender órganos, que se pueden vender bebés, que se puede tener libre portación de armas, que no hubo dictadura. Nos estamos acostumbrando y de a poquito nos vamos acostumbrando y se empieza a poner en riesgo conceptos, un sistema democrático, una manera de entender y hacer política que estaba muy arraigada en la sociedad argentina en los 40 años de democracia y que hoy se pone en riesgo, así como se puso en Estados Unidos con Donald Trump. Seguro. Sí, Adrián, ¿qué ibas a decir? No, te iba a decir, me hablabas de las similitudes. Yo estaba buscando un reportaje, han borrado muchos reportajes que le hicieron a Milei Online, antes en otras épocas de A24 incluso, donde Milei decía, sí, a Trump le robaron la elección, hay pruebas de esto, lo decía abiertamente y no hay ninguna prueba, absolutamente. De hecho, fue un escándalo mayúsculo y las pruebas que hay son contrarias justamente a Trump. Por eso después se armó esta bola gigante que desembocó en la toma del Capitolio, donde, bueno, hubo varios arrestos y hubo juicios hasta hace poco tiempo, donde, bueno, hay gente con más de 20 años de prisión, con sentencias de más de 20 años de prisión por incitar a la insurrección y, de hecho, el propio Trump puede estar muy complicado por denunciar falsamente fraudes. Uno de los procesos que se le está siguiendo y, bueno, es una denuncia, a ver, que tiene un tenor gravísimo. Claro, poner claro. Justamente en juego, poner en duda el sistema electoral cuando no tenés pruebas. Exacto. Quiero ocuparme ahora de un tema y ayúdame, Lucio, con esto. Sí. Porque uno de los criterios con los que debe votar la gente es el bolsillo, es la economía. ¿Qué están diciendo afuera los economistas? Sí, hay un grupo de 100 economistas que firmó una solicitada. ¿100? 100 economistas. Ajá. El más conocido y prestigioso es Thomas Piketty. Esto salió publicado en The Guardian. Salió en The Guardian, ni más ni menos, es una solicitada que publican. Está Thomas Piketty, que escribió un libro que ha vendido pero Sí, a lo loco. bestseller. Y que de alguna manera es como una reedición actualizada de los clásicos de la economía. Acá no hay que tener prejuicio ideológico. Desde La riqueza de las naciones de Adam Smith hasta El capital de Karl Marx, describen cómo funciona la economía en su momento y Thomas Piketty reactualiza esa tradición y te cuenta cómo funciona la economía ahora. También lo firmó, por ejemplo, José Antonio Campo, que fue ministro de Finanzas de Colombia, un país siempre alineado con Estados Unidos. Y lo que dicen es que si Javier Milei gana las elecciones podría haber, me causa mucha gracia, el más devastación en el corto plazo y caos social. Bueno, el de más devastación quiere decir que hay devastación de alguna manera, pero creen que si Milei es presidente esto podría ser peor. Es muy jugado, ¿eh? Es muy jugado. Muy jugado. 100 economistas concluyeron eso. Hubo una carta de economistas argentinos, que es una carta con economistas de renombre, de prestigio, algunos que han tenido muy buenos pasos por la gestión pública, por ejemplo, Diego Bocio. Sí. Pero en este caso son 100 economistas internacionales que también han tenido éxitos profesionales, que hasta ahora Javier Milei, más allá de ser gerente financiero de Corporación América, no ha tenido ningún éxito profesional resonante. Déjame, Lucio, preguntarle a Adrián Sack qué repercusión tuvo esto. Bueno, a ver, en el caso del diario The Guardian, bueno, yo viví en Londres 7 años, es un diario que, bueno, se caracteriza justamente por reunir este tipo de opinión internacional. No es un diario de puertas adentro de Gran Bretaña, sino un diario que trata justamente de buscar consensos, sobre todo para su tipo de ideología que es más progresista, que Milei la tacharía ya de marxista, que es una de las cosas que dicen en uno de los artículos anteriores. Pero en este caso, lo que buscó justamente es una amalgama de distintas opiniones. Son en total 108 los firmantes y, bueno, se suma, digamos, al concierto, al consenso que hay, que es unánime contra Javier Milei, justamente por considerar su escasa tolerancia hacia su escasa o nula tolerancia. Hoy salió un artículo en el Financial Times, te quería hablar de eso al respecto, todo aquel, digamos, que no esté alineado con un capitalismo libertario que es marxista o comunista, ¿no? Ya, si vos en Inglaterra decís que Keynes es comunista o marxista, claro, se matan de risa aproximadamente, fue un moderador del capitalismo, ¿no? Le quiero preguntar a Federico, porque en los últimos días, semanas, se lo vio poco a Milei y cuando se lo vio más moderado. Esto de que tengo la posibilidad cercana de llegar al poder, ya no digo ni que voy a dinamitar el Banco Central y que todo va a tomar más tiempo. ¿Le sirve esto? ¿O ya es tarde?
Hay que ver, ¿no? Digo, me parece que sí le sirve para buscar un electorado que, vamos a decirlo así, votó a Patricia, que es profundamente antiperonista, ¿no? Yo no lo categorizaría de centro, yo creo que el centro va por otro lado, pero digo, que odia el peronismo y que va a votar en base a lo que haya enfrente, con tal que no sea peronista, ya sea de la Rúa o Milei o Videla, él te va a votar la persona que no sea peronista, y esa persona dice, bueno, está bien, se moderó, ahora llegó al poder, pero también ojo, porque él también puede perder por quienes lo votaron porque iba a ser el candidato anticasta. Claro. Porque digo, juntarte con la casta para ganar una elección es lo más casta que hay. Ajá. Entonces, o sea, eso hoy ya no sirve. Cuando ya no puede decir más, voy a terminar con la casta. Y hoy no puede hablar de eso, ¿no? Porque ya evidentemente su discurso de anticasta se vio, lo dejó de lado antes de llegar a la Casa Rosada. Claro. O sea, antes, el mismo día que pierde las elecciones, que saca 30%, él dejó sus ideas de lado para salir a buscar a un nuevo electorado. Entonces, por lo menos antes los políticos nos mentían cuando gobernaban. Este ni siquiera llegó a gobernar y ya no está mintiendo. Y ya le está diciendo a su propia base electoral que no va a cumplir con nada de lo que estaba hablando. Entonces, hay que ver cuánto le sale, ¿no? Lo neteado, por así decirlo. Digo, los que se le van porque ahora es casta y los que llegan porque ahora es casta. Federico, dicen que Córdoba es clave. Que ahí se puede definir parte de la elección, como la provincia de Buenos Aires, que si la provincia Massa saca más de 10 puntos, o sea, tiene 2 dígitos sobre Milei, es presidente, pero que Córdoba tiene que reforzar. ¿Crees lo mismo? Totalmente, es una elección muy ajustada. Digo, tuvimos 5 balotajes en la región después de la pandemia, solamente uno, que ese fue el de Chile, tuvo bastantes puntos de diferencia, pero todos los demás, digo, Lula contra Bolsonaro sacó 51% y Bolsonaro 49%. Entonces, el balotaje que se viene está muy ajustado. Para mí es más probable que Milei sea el próximo presidente y cada voto y cada persona va a contar para poder definir las elecciones. Seguro. A ver. En definitiva, eso es la democracia, ¿no? Digo, por más que no le gusta a Milei, termina pasando eso. ¿Que Milei dijiste termine siendo? Yo creo que lo más probable es que Milei sea el próximo presidente, sí. Bueno, a ver, vamos a ver un fragmento de lo que fue el debate entre los candidatos a vicepresidente. Estamos hablando de, bueno, lo que ocurrió ayer en TN, agradeciendo las imágenes, ¿no? Entre Villarroel y Rossi. El 80% de la producción agropecuaria argentina van a China. No creo que se sientan atados, amordazados los productores agropecuarios argentinos. Es una mala decisión de tu candidato tratar de llevar al límite las relaciones diplomáticas con 2 países tan importantes como Brasil y como China. Como sería una mala decisión si Sergio Massa mañana tiene una situación de llevar al límite la relación con Estados Unidos. Bueno, pero tu gobierno, ojo, el gobierno que vos integrás con el kirchnerismo se han llevado como el traste con medio planeta. Por favor, no mintamos. No te vengas a hacer la Madre Teresa cuando ustedes literalmente se han peleado con una infinidad de naciones para alinearnos con Bolivia, con Nicaragua, con Cuba o con Venezuela. O sea, si van a hablar realmente de las relaciones exteriores, seamos mínimamente sinceros. A ver, caracteres, formas, vehemencia, un Rossi más parecido a Massa y una Villarroel más parecido a Milei, ¿no? O aquel Milei, Federico. Sí, y que Victoria igual es mucha mejor debatiendo que Javier Milei para mí. Digo, a ver, ¿por qué? Victoria, y porque esto que va, bueno, vos te asociás con Cuba, es mucho mejor que meterse de lleno en la tontería que está hablando Milei de cortar con Brasil. Fíjate que, digo, hace poquito el CONICET con el sector privado, con Bioceres, descubrió una semilla que es el trigo HB4, que es básicamente para plantar trigo y es más resistente a la sequía. Buenísimo, sector privado con sector público en la innovación, es lo que necesitamos para el siglo XXI. Eso, el gran encrucijada económica era que Brasil le acepte a Argentina esa patente de semilla para que pueda comercializar, pueda haber un comercio entre los 2 países. Va a implicar muchísimos dólares para la Argentina. ¿Y eso por qué se da? No, porque hay una buena relación y una buena relación política y le conviene a los 2 países. Esta idea de a mí me cae bien o me cae mal un presidente, no funciona así las relaciones internacionales. Por supuesto, no se puede no empatizar con nuestro principal socio, que es Brasil. Ahora, vuelvo, Adrián, a los Estados Unidos. ¿Van a seguir también por televisión lo que es el debate? ¿Por qué? Porque hoy
el país, hasta el más chiquito, quien sea, que tenga un problema en la economía, retumba mundialmente. Argentina es un país importante para el mundo, más allá de su decaimiento en los últimos años. ¿Lo van a seguir por la tele el debate, Adrián, allá? Bueno, a ver, no lo van a transmitir, por supuesto, retransmitir en directo para aquí. Los argentinos sí lo vamos a estar viendo, nos juntaremos como siempre hacemos comiendo una pizza o algo a esa hora. Es un programa ya, ¿no? Claro. Juntarse para ver el debate, pero sí acá, a ver, le dan mucha importancia a quién va a liderar la nación, que es la segunda economía más importante de Sudamérica. Así es como lo ven. Más allá, como bien decías vos, de la contracción de la economía, de su decaimiento, y de ver realmente qué es lo que depara la lucha entre dos candidatos que, bueno, digamos, hoy el Financial Times no fue bueno con ninguno de los dos. Hubo un artículo muy extenso. Esto no es tan habitual antes de una elección argentina, ¿no? Hacer algo, una cobertura de este tamaño. Lo que pudimos ver hoy, por ejemplo, en este artículo, es que, bueno, vos te das cuenta que hablaban del antiperonismo en general. Fuera de Argentina, prácticamente toda la prensa del mundo, salvo algunos sectores progresistas, son fuertemente antiperonistas. Pero definitivamente todos son anti-Milei. Antes miraban con cierta simpatía a Patricia Bullrich porque lo veían como una opción de mercado moderada. ¿Y ahora qué pasa? ¿No? Hay como una contradicción en el artículo del Financial Times de hoy que habla del partido peronista de centro-izquierda de Massa con alguien que es pro-mercado como Massa, ¿no? Y lo diferencia profundamente, o sea, les preocupa el contexto actual del actual gobierno, pero lo contraponen con Milei, ¿sabes? Que es alguien absolutamente desconocido. Sí. ¿Sabés qué pasó, Adrián? Lo digo a Federico, ¿no? Para ver que me responda. Acá todos ponderaban que inexorablemente Juntos por el Cambio iba a llegar al balotaje. Y ahí es donde patearon el hormiguero los votantes. Porque ya sea o con Massa o con Milei, Juntos por el Cambio llegaba. El año pasado Larreta era ya casi presidente, a mitad de año era Patricia, en las PASO se cayeron, en la primera vuelta como un piano y hoy no están. ¿Pensás lo mismo, Federico? ¿Que eso fue lo que removió todo? Totalmente. Yo creo que lo que hace un año le preguntabas a cualquier persona quién iba a ser el próximo presidente y era Larreta, ¿no? Absolutamente. Entonces, que Patricia le haya ganado la interna desequilibró completamente el escenario político. Yo creo que si Larreta hubiera ganado la interna en las PASO, lo más probable es que iba a entrar Larreta en el balotaje y que iba a poder ganar. Y ahí está el gran problema, porque hubo un voto que lo que antes se calculaba como moderado, racional, etcétera, al final terminó no siendo tan grande, porque sin lugar a dudas que en las PASO de Juntos por el Cambio, el voto moderado, racional, que se maneja por experiencia, gestión, etcétera, era Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Patricia Bullrich era el discurso anti-kirchnerismo, que es un discurso emocional, así como el kirchnerismo, ¿no? Digo, la contraparte del kirchnerismo es el anti-kirchnerismo que se rige a partir de las emociones del rechazo del otro. Exactamente. Bueno, ahí ganó Juntos por el Cambio. Y por eso te digo que para mí Milei tiene grandes chances de ser presidente. Porque ese 17% de las PASO que votó a Patricia Bullrich, que no era la mejor candidata racional, moderada, etcétera, en su interna, sacó muchos votos. Sacó 4 millones de votos. Que si se suman a los 8 millones de votos que sacó Milei en las últimas elecciones, te da un 12 millones de votos. Es una elección profundamente peleada. Y ese voto no peronista que no quiere a Milei y que incluso votaría a Massa en caso de que pero vea Fede, como un riesgo, no sé si se va a ir. ¿No le das una chance a Massa de que en el balotaje la pelee y pueda arañar los puntos que necesita para ir en el voto a voto final? Yo creo que sí, digo, Massa tiene chance de ser el próximo presidente, pero lo va a terminar definiendo el electorado no peronista, sí lo va y lo vota. Digo, quienes valoramos la democracia, sí vamos a decir, che, bueno, a mí Massa no me gusta tanto, pero lo voy a votar porque Milei es un retroceso a la democracia. Acá está diciendo algo importante como joven. La condición valorativa de la democracia que vivimos y que por supuesto sostenemos hace 40 años, ¿es un criterio que vos ves en peligro si gana Milei? Totalmente. Yo creo que el balotaje es si continuamos con la política que tiene un montón de errores, que tiene un montón de cosas que
que mejorar, que tiene que una dirigencia política se tiene que jubilar e irse a la casa, porque ya ha hecho mucho daño a la Argentina, pero que sigue creyendo en la democracia, pero que va a reconocer las elecciones, pero que no reivindica a quienes secuestraron, violaron y torturaron mujeres, niños y los tiraron en el medio del río. Entonces, hay un límite. Digo, el balotaje no es Milei Massa, ¿no? Eso es lo que no es peronismo o antiperonismo. Eso tiene que quedar muy claro. Porque digo, la brecha peronismo-no peronismo se rompió cuando Milei saca el 30% de los votos con un discurso que no era antiperonista y que no era peronista, que era otra cosa. Entonces ahí se rompió la grieta. Y si nos guiamos por esa grieta, vamos a volver al pasado, porque Milei es volver a la grieta. Milei es volver a el que piensa diferente, hay que destruirlo, hay que odiarlo. Y ya se empiezan a ver, digo, ayer sacaron del tren a una persona que estaba hablando sobre Massa. Niveles de violencia política que ya habíamos abandonado con la vuelta a la democracia. Federico, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Lo mismo que Adrián. Adrián, gran trabajo como siempre en los Estados Unidos, nos volvemos a comunicar prontamente.